Bueno, el tema que vamos a estar hablando es de gestión de la asistencia domiciliaria en cuidados paliativos y vamos a hablar de adultos, que es el tema en el que yo me dedico, no a niños. Y pensando un poco en cómo plantear este tema, se me ocurrió trabajarlo desde los principios de los cuidados paliativos y desde los principios de la calidad. Yo tengo formación en gestión de la calidad y me pareció interesante comenzar a introducir estos temas también para poder mejorar nuestro accionar en la asistencia a los pacientes en cuidados paliativos. Y desde donde yo les voy a hablar es de mi experiencia de 10 años como consultante en el equipo de la unidad departamental del departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo, un emprendimiento público-privado muy interesante que atiende a todo el departamento. Desde mi cargo del Ministerio de Salud, donde trabajé 7 años desarrollando la política de cuidados paliativos en Uruguay y colaboré en la implementación y en la mejora de muchos equipos. Y sobre todo, desde mi experiencia en el Hospital Maciel, el antiguo Hospital de la Caridad, ubicado en la ciudad vieja de Montevideo, un hospital remodelado y un hospital con muchos centros de referencia donde está el equipo de cuidados paliativos, donde yo trabajo y que creamos hace ya varios años. En esta foto quisimos poner al profesor Gómez Sancho, que muchos de ustedes lo deben conocer, porque con él fue donde yo me formé en el año 2002, y en el equipo del profesor Gómez Sancho aprendí muchas de los modelos de organización que tomamos como base para luego seguir desarrollando en nuestro hospital. El desarrollo de este modelo de atención nos valió el Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía de Presidencia de la República y el Premio de la Academia Nacional de Medicina. Y es entonces que por eso quiero compartir con ustedes toda esta experiencia. El desarrollo de los cuidados paliativos lo tenemos que hacer además en un entorno en el que sabemos que la muerte se niega, que los médicos luchamos a brazo partido contra la muerte, muchas veces olvidándonos de los pacientes, que lo negamos y lo negamos todos, y esto causa un daño añadido a quien está en el proceso de morir. Y esto es algo que ocurre en toda la sociedad y que se ve, por ejemplo, en la negación al envejecimiento, en la banalización de la muerte, en sus diferentes aspectos, que cada vez estamos teniendo más manifestación a nivel social. También en las manifestaciones en las redes sociales, donde se le habla a cuentas de personas donde ya no existen o donde la muerte la vemos representada a través de estos programas de televisión o de series, y donde nuevamente las redes sociales tienen un peso muy grande y donde se pierde el respeto hacia la persona que está pasando un mal momento y está sufriendo. Esto lo vemos frecuentemente, mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos, y todo este es el ambiente social en el que nosotros nos tenemos que mover, y es muy importante para todos estar atentos también a este tipo de manifestaciones, como esta que hubo en nuestro hospital de clínicas en Montevideo, porque hacen a la cultura con la que nosotros tenemos que trabajar. Y mientras tanto, los pacientes claman, por favor, no nos hagan sufrir más, y muchas veces piden permiso para morir, porque los médicos nos obstinamos con ellos. Vamos a analizar los principios de los cuidados paliativos, nada más que a repasar, porque muchos de ustedes ya los conocen, y los cuidados paliativos deben ser universales para niños, para jóvenes, para adultos mayores, con toda la gama de patologías que está estipulada, no solo para pacientes con cáncer. Debe estar centrado en los pacientes y en los familiares, debe incluir obligatoriamente la atención a la familia, deben ser equitativos, dándole a cada uno lo que necesita, y no igualitarios, dándole a todos lo mismo. Deben ser integrales, biopsicosociales, espirituales, y para ello tenemos que trabajar obligatoriamente en equipo interdisciplinario. Deben ser oportunos y no reservados para el momento de la agonía, deben ser precoces en estos pacientes en su derivación, deben estar basados en los principios de la bioética,
basados en la evidencia. No debemos dejar librado nada, ninguna de las tomas de decisiones a lo que nos parezca o como el paciente se está por morir, da lo mismo lo que nosotros hagamos y deben ser continuos. Y aquí nos vamos a detener porque aquí comienza la charla esta que teníamos que tener sobre asistencia domiciliaria. Los pacientes deberían asistirse en el domicilio, en el consultorio y en la internación, fluyendo en un sistema que tenga equipos en todos los lugares y con una guardia telefónica a las 24 horas de los 7 días de la semana, como forma de asegurar la continuidad asistencial. Y para esto se requieren equipos interdisciplinarios capacitados de acuerdo al nivel de asistencia. Habrá equipos de primer nivel de atención, habrá equipos especializados que aseguren la atención integral. Tiene que haber infraestructura para poder hacer atención domiciliaria, autos, choferes, insumos, medicación, y tiene que haber una organización. Y de todo esto vamos a estar hablando, recorriendo lo que son los principios de la calidad, que los vamos a analizar en profundidad cada uno, pero que se los voy mencionando, y son el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en procesos, el enfoque de sistema, la mejora continua, las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor y un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Ustedes ya habrán visto que muchos de estos principios tienen mucho que ver con la atención en cuidados paliativos. Y es entonces que vamos a intentar unirlos, porque cuando nosotros asistimos a un paciente, a una familia, tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien. Y si nosotros hacemos intentos, se nos complica. La calidad y la atención de calidad debe ser una política de la asistencia de una unidad de cuidados paliativos o de un servicio de medicina paliativa. Que los pacientes se traten adecuadamente, que se hable de determinada forma, que se atienda al teléfono de determinada forma, no puede quedar librado a lo que un profesional o un integrante del equipo quiera hacer o le parezca que tiene que hacer. Tiene que ser una política, tiene que estar estipulado y todos tenemos que dar el mismo servicio. Porque la calidad, entre otras cosas, se trata de brindar una base que sea igual para todos. No puede ser que a un paciente se lo trate muy bien y a otro paciente se lo trate mal. Eso no es parte de la atención de calidad. Entonces, uniendo los principios de los cuidados paliativos y uniendo los principios de la calidad, vamos a desarrollar cómo debería ser la gestión de la atención domiciliaria y yo les voy a ir mostrando un poco cómo trabajamos desde el Hospital Maciel. El primer principio de la gestión de la calidad es el enfoque al cliente, porque muchos son servicios de producción, o al paciente, como es en nuestro caso. Muchas veces los sistemas están diseñados sin poner en el centro a la persona, sin poner en el centro al paciente y a la familia. En el centro hay veces que está el sistema, donde el paciente tiene que ir a buscar atención, a buscar recursos por diferentes lugares sin que se contemplen sus verdaderas necesidades. Todos quienes trabajamos en cuidados paliativos tenemos clarísimo que nuestro centro es el paciente y su familia, y que nuestros centros son sus necesidades. Y estos pacientes tienen múltiples problemas y múltiples necesidades, por lo tanto. Tienen muchos problemas físicos, un promedio de 10, sufren agresión por maniobras invasivas, sufren depresión y ansiedad, tienen problemas sociales. Nuestro hospital es un hospital público y trabaja con la población más vulnerable de Montevideo. Tienen problemas económicos muy importantes y que muchas veces determinan la suerte que van a tener en la respuesta a su tratamiento, no porque el Estado no les provea de tratamiento, sino porque hay gente que a veces no tiene para comer o no tiene para pagar el boleto para poder trasladarse. Sufren incomunicación porque la enfermedad le genera muchas modificaciones, porque no nos resulta sencillo a ninguno de nosotros hablar con un amigo o con un familiar que sabemos que está mal, y sufren abandono muchas veces.
obstinación terapéutica, enormes cambios corporales. Imaginen esta paciente que está en la foto, cómo sería antes de estos cambios corporales, cómo sería su cabellera, cómo sería su rostro. Sufren soledad, tienen miedo, tienen muchos asuntos pendientes que también tenemos que abordar y tienen problemas familiares. Entonces, tendríamos que valorar cuáles son las necesidades primarias de estos pacientes y cuáles serían las secundarias y hacernos una estrategia de abordaje, un plan de trabajo interdisciplinario para poder satisfacer la mayor cantidad que podamos, porque hay algunas que obviamente no las vamos a poder satisfacer. Y para todo esto tenemos que tener claro lo que nos enseña Maslow con este esquema tan importante de su pirámide, porque en la base está todo lo biológico, y si no están las necesidades biológicas o fisiológicas satisfechas, mal podemos seguir avanzando en estas necesidades. Y es entonces que el manejo del dolor debe estar protocolizado y todos los profesionales del servicio de medicina paliativa deben hacer una valoración adecuada y un tratamiento acorde para que cambie esta situación y para que las personas, para que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida. También tenemos que tener en cuenta otras necesidades, como en el caso de este paciente con una fibrosis quística que necesita una BiPAP en forma permanente y que eso le permite tener una buena calidad de vida y festejar su cumpleaños número 18, como en este caso. El control de los síntomas, que es la base donde nosotros tenemos que pararnos como médicos y enfermeros para luego poder ir ayudando en otras necesidades, es lo que permite que los pacientes realmente puedan disfrutar de su vida, de lo que les queda de su vida, corta o larga, y verdaderamente se sientan más plenos. Nosotros en el servicio de medicina paliativa tenemos también como política evitar los traslados de los pacientes y siempre que se pueden hacer maniobras que sean seguras, como puede ser una paracentesis en el caso de carcinomatosis peritoneal, lo hacemos con todos los cuidados que esto requiere. Esto evita traslados, evita horas de espera, evita mal humor, evita cansancio y para nosotros es un par de horas que tenemos que dedicarle a estos pacientes, muchas veces hasta en forma programada, porque ya sabemos que la citis se reproduce cada 7 o cada 10 días, y es entonces que ya lo vamos marcando en nuestro calendario de visitas. Ahora recientemente adquirimos un ecógrafo que nos va a permitir identificar estos pacientes que tienen a veces nódulos peritoneales que hacen que la paracentesis sea más complicada y ese es un ecógrafo que se va a llevar a los domicilios. El rol que tiene enfermería en nuestro equipo y en todos los equipos de cuidados paliativos es fundamental. Nosotros hacemos todo lo que se pueda en el domicilio del paciente, extracción de sangre, las curaciones, la colocación de vía, colocación de infusores, cateterización, controles de las ostomías, todo lo que se puede hacer en el domicilio se hace en el domicilio para evitar los traslados de los pacientes. La educación a los familiares acerca de los cuidados, acerca de la administración de fármacos, es un aspecto fundamental también porque nos permite una mejor calidad de vida de los pacientes. Muchas veces nuestros pacientes tienen un nivel de escolarización bajo y tenemos que hacer, como a muchos equipos les pasará, verdaderos artilugios para que estos pacientes, para que estas familias comprendan que hay que darle de noche, de día, y ponemos el sol, y ponemos la luna, y ponemos el café, para que a veces se comprendan, y estos familiares cuando están motivados verdaderamente comprenden y son parte del equipo ayudando en la resolución de estos problemas. Dejar folletería para que los familiares y los pacientes tengan y puedan leer es importante. Muchas veces en las visitas damos mucha información sin quererlo y a veces el paciente puede estar obnubilado por mucha información, obnubilado por un shock emocional, por el impacto emocional de estas enfermedades y puede no entender todo lo que estamos haciendo. Dejar instrucciones por escrito, dejar folletería es parte de la política de nuestro servicio también y que debe ser cumplida por todos los integrantes. Dejar instructivos para luego que fallezca el paciente.
para que la familia no salga corriendo y dé manotazos de ahogado, para que sepan esperar este momento con tranquilidad y sepan cómo hacer y no agregar más estrés al que ya tienen que vivir. Y para hacer toda esta asistencia en domicilio es que vamos con mucho cargamento y vamos con unas mochilas que, como ustedes van a ver, llevan todas las ampollas, se lleva toda la medicación vía oral, todos los insumos que se necesitan, y el objetivo es dar la respuesta inmediata a todos los problemas que tengan estos pacientes y no tener que esperar y hacer burocrática la asistencia de los niños. En Uruguay introdujimos desde nuestro servicio el uso de infusores elastoméricos, que yo los había conocido en España, en mi pasantía por Canarias, y prácticamente se usan ahora en todas las unidades en todo el país, y es una herramienta fundamental que nos permite dejar medicación hasta para 7 días en los domicilios de los pacientes. En esta foto ustedes ven una médica, una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera que tuvieron que ir a asistir a esta paciente, una paciente muy joven, una paciente que estaba con muy mal estado general, a pesar que en la foto ahí se la ve sonriendo, una paciente que falleció a las 3 semanas de esta foto y que dejaba hijos muy pequeños y que la trabajadora social y la psicóloga tenían que trabajar muchísimo para ver dónde quedaban estos niños. Esto es parte de las necesidades básicas y en algún paciente las necesidades básicas serán de calmar el dolor o de calmar otros síntomas y en otros serán este tipo de problemas. Aquí está la trabajadora social y la voluntaria colaborando con esta familia que tenían también necesidades muy importantes. Y a veces prima lo social, y en estos casos es mucho más complicado, pero bueno, también hay que intentar hacer los esfuerzos y en eso los trabajadores sociales tienen un rol fundamental trabajando dentro del sistema de atención de estos pacientes para poder mejorar las condiciones como se realizó en esta paciente. Nosotros además contamos con una organización no gubernamental, una asociación civil, Amigos de Cuidados Paliativos, que colabora en este caso con alimentación, mientras la trabajadora social gestionaba los planes alimentarios del Estado, se le llevó comida a esta familia que estaba en una situación de verdadera crisis, o mantas, o teléfonos celulares, o estufas, o ventiladores, ahora que comienza el verano, como realizamos donaciones en estos casos. Vean ustedes que aquí hay una enfermera y aquí hay una médica, y siempre vamos de a dos a los domicilios, y después vamos a profundizar un poquito más en esto. También hay veces que las necesidades son de otro tipo y tenemos pacientes, sobre todo mujeres, que sufren violencia doméstica, como le debe pasar a la mayoría de los países del mundo, lamentablemente. Y aquí también es un problema y a veces tenemos que abordar, y el problema más importante es este, y tenemos que intentar alejar a esta mujer, alejar a los niños de la persona que está ejerciendo la violencia, pero trabajando dentro del sistema, trabajando dentro de todas las herramientas que posee el gobierno y el Estado. Tenemos que trabajar con las familias y a veces abordar familias numerosas es todo un desafío. Y es entonces que nosotros tenemos la política de ubicar los cuidadores principales, que en estas familias numerosas en general es más de uno, para que ellos sean quienes eh, traspasen la información y las indicaciones, porque si no a veces resulta imposible hablar con tanta cantidad de gente con criterios a veces muy disímiles. Y hay veces que la familia es un adulto mayor vulnerable, igualmente vulnerable que nuestro paciente, como en este caso. Y entonces tenemos que ver cómo va a quedar esta persona cuando enviude y tener en cuenta también las necesidades que tiene. Y hay veces que los pacientes están solos, absolutamente solos, o con una mascota. Y en ese caso también, al momento de institucionalizarlos, al momento de ingresarlos en el hospital, porque no pueden fallecer en el domicilio solos, tenemos que ver con quién queda esa mascota. Y eso que uno puede decir,
que tenemos que ver nosotros como profesionales de la salud con esto, es algo que le da tranquilidad a estos pacientes y que nos permite verdaderamente tener mejor calidad de vida. Incluir a los niños en la atención también es una política de nuestro servicio y esta pequeña acción que está haciendo esta niña de limpiarle la lengua a su abuelito es algo que va a permitir que se sienta útil cuando el abuelo no esté, que vaya comprendiendo las diferentes etapas, que, que haya un cambio cultural, porque muchos niños en nuestro país, y supongo que en la mayoría de los países, dejan de ver a sus familiares porque una ambulancia vino y se los llevó al hospital. En cambio, estos niños que reciben la atención de cuidados paliativos van a ser adultos que tengan una cultura diferente vinculada a los aspectos de la muerte. Hablábamos que estos pacientes tienen temas pendientes y muchas veces también tenemos nosotros que involucrarnos en esto. El caso de Daniela, que es esta jovencita, es una jovencita que vino de Venezuela buscando una cura para una enfermedad hemato-oncológica muy grave que lamentablemente no respondió a los tratamientos que se le hicieron. Ella lo que quería era conocer la Rambla de Montevideo porque había venido y del avión pasó al hospital y un día el equipo de Álvaro, que es el médico, y Lorena, que es la enfermera, la llevaron a pasear y a pasar una tarde soleada mirando el río en Montevideo. También tratamos como política y como política de calidad que los pacientes no tengan que los familiares no tengan que trasladarse a buscar medicación y se han hecho convenios con el correo uruguayo, el correo postal, y el correo les envía los medicamentos a su domicilio con todos los protocolos de seguridad que tenemos que tener. Este es un mapa de Montevideo para que ustedes vean cómo estamos organizados. Tenemos dividido en 4 zonas, oeste, centro, este y sur. Y ustedes van a ver que hay numeritos negros y otros números rojos. Cada uno de estos números equivale a un paciente, que no significa que lo cosifiquemos, sino que es un sistema de registro rápido que nos permite ubicarlos. Cada paciente los conocemos perfectamente por su nombre y apellido. Cada zona es gestionada por un médico y un enfermero, y los números rojos significan los pacientes altamente complejos, y los números negros son los pacientes de mediana complejidad. En nuestro servicio no tenemos pacientes de baja complejidad, trabajamos con el primer nivel de atención de la Administración de Servicios de Salud del Estado en forma fluida. Y cuando nosotros tenemos un paciente que de mediana complejidad pasa a baja complejidad, lo referimos a este equipo y este equipo nos refiere los pacientes cuando cambian de complejidad. Es la única forma de poder tener la asistencia lo más cubierta posible y trabajamos muy bien con estos médicos y enfermeros del primer nivel de atención. Esta es una planilla Excel que tenemos en una pantalla grande que tenemos en nuestro salón, también con las diferentes zonas y con las diferentes categorías de los pacientes. Y tenemos que tener en claro que todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer valorando la equidad, dándole a cada paciente y a cada familia lo que necesitan en ese momento, y no a todos por igual. Habrá pacientes que necesiten que todo el equipo vaya al domicilio, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, y habrá otros que solo con la visita del médico y del enfermero está más que satisfecho. Habrá algunos que tendremos que hacer acciones extraordinarias de coordinación con otros sectores de la sociedad y habrá otros que los podremos tratar desde el punto de vista médico y no necesitarán nada más. Todos estos aspectos son muy importantes. Vamos al segundo principio de la calidad, que es el liderazgo. Ustedes aquí tienen una foto tomada en rafting, que es un deporte que verdaderamente es muy interesante y es un deporte donde el equipo es fundamental y quien lidera el equipo en el rafting está atrás y es el que va dando las directivas, es el que muchas veces hace más esfuerzo y es el que muchas veces tiene que dejar de hacer esfuerzo para que el resto del equipo lo haga. El liderazgo es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que todos trabajen de forma entusiasta por un objetivo común. Y se debe dar el ejemplo. Los líderes tienen que dar ejemplo y mantener la coherencia en sus acciones. Y estas son algunas de las características. El líder tiene que mirar más allá
de lo que está ocurriendo, tiene que motivar al equipo, tiene que gestionar las emociones y tiene que tener desarrollada la inteligencia emocional, tiene que guiar, tiene que inspirar confianza, asumir riesgos, trabajar en equipo, no mandar, porque eso es un jefe, y tiene que tener también sentido del humor. Y muchas veces tiene que hacer caminos, como este que hicimos aquí en Uruguay, donde los cuidados paliativos existían, pero con otros modelos, y nosotros impusimos de alguna forma un modelo diferente, un modelo que asegura la continuidad asistencial y con todos los costos que ello implica, pero también con toda la satisfacción de ver los resultados. Un líder también debe tejer redes, tejer relaciones, y eso es muy importante. El tercer principio es la participación del equipo. Aquí el equipo es fundamental en toda la atención, pero es fundamental también cuando se planifican acciones, cuando se planifican procedimientos, cuando se planifican instructivos. Es fundamental que todo el equipo participe en en todos los procedimientos que se puedan y en todos los documentos que se puedan elaborar para mantener la uniformidad de los criterios y que no quede librado al azar. Y es entonces que yo les traigo así como uno medio rapidito y con un formato didáctico, cómo hacemos el procedimiento de ingreso para la asistencia domiciliaria. Nosotros recibimos pacientes de otros centros de Montevideo y es entonces que la secretaria recibe el correo, adjunta un formulario que se llama primera valoración telefónica. Yo, en este caso, como jefa de servicio, hago el primer llamado y tengo que hacer la valoración de todos los aspectos someramente y teniendo en cuenta cuál es la patología que presenta el paciente. Se registra en las planillas de visitas semanales, se ubica en el mapa. Si es un caso urgente, rápidamente hacemos que uno de los 4 equipos que salen diariamente vaya y lo solucione. Y si es un caso no urgente, en la reunión clínica que hacemos diariamente del día siguiente lo planteamos. Esto es importante. Uno puede pensar que son cuestiones administrativas, pero cuando tenemos un cierto orden en los procedimientos que hacemos es todo más sencillo y cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Sabido es que lo que es de todos no es de nadie, y por más buenos que seamos quienes trabajamos en cuidados paliativos, tenemos que tener nuestras tareas asignadas para enfocarnos en ellas. Nosotros tenemos cerca de 100 procedimientos instructivos, especificaciones, y es importante tenerlos porque nos da tranquilidad. Y cuando cuando se incorpora un profesional nuevo al servicio, tiene que ir leyendo todos estos instructivos y tiene que cumplirlos también. Por supuesto que todos estos documentos son documentos dinámicos y que se van mejorando con el correr del tiempo, como vamos a ver. El cuarto principio es el enfoque basado en procesos. Tenemos que tener claro que esto es un proceso de atención, que ingresan determinado paciente que tiene que cumplir determinados requisitos y nosotros miramos que cumplan los requisitos de las patologías pasibles de cuidados paliativos, que esté en el padrón de la Administración de Servicios de Salud del Estado, porque si no, no le podemos dar asistencia, y luego transcurre su proceso asistencial en los diferentes ámbitos, dependiendo de cuál sea su estado funcional. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que sale de este proceso? Lo que sale es un usuario y una familia satisfecho, y esto también tenemos que medirlo. Quienes hacemos cuidados paliativos y la atención que damos en todos los equipos, en todos los lugares del mundo, suele ser una atención verdaderamente muy buena. Pero muchas veces tenemos que tener esta satisfacción documentada, sobre todo para los gestores de nuestras instituciones, cuando vamos a pedir recursos, cuando vamos a solicitar más recursos humanos, por ejemplo. El quinto principio de la calidad es el enfoque de sistema. Nosotros somos una parte, el paciente es el centro, nosotros lo vamos rodeando y por fuera nuestro está nuestra institución de salud, están las instituciones sociales, está la sociedad, está nuestro continente, está el mundo, y tenemos que tener esa noción de engranaje, de que cuidados paliativos articula con muchos otros servicios, con muchísimos, y
cuando uno se pone a hacer el ejercicio, porque tenemos que escribir quiénes son, con quiénes tenemos relación, y quiénes son nuestros proveedores también, como luego vamos a ver, vemos que tenemos relación con una enorme cantidad de servicios del hospital, con hemoterapia, con emergencia, con radiología, con tomografía, con laboratorio, con limpieza, con mantenimiento, con almacenes, con farmacia. Y con todos tenemos relaciones particulares. Tenemos que tener claro que somos parte de un todo. Y cuando tomamos decisiones, tenemos que saber que esas decisiones de alguna forma también pueden afectar. Y aquí yo les muestro que nosotros recibimos pacientes de muchos lugares y muchas veces cuando tenemos que ingresar al paciente, por ejemplo, porque no puede fallecer solo en su domicilio, porque no tiene continencia familiar, tenemos que apelar a estos equipos porque no podemos traer todos los pacientes a nuestro hospital, aunque la mayoría de los pacientes sí, pero algunos pacientes a veces no tenemos capacidad. Y bueno, saber que trabajamos en un sistema, saber que hay otros equipos que son igualmente responsables, con quien tenemos muy buena relación y con quien tienen muy buena formación, nos van a permitir también estar más tranquilos y trabajar de una forma más global. Este es el caso de Jorge, que es un paciente que vivía en una habitación, en una casita muy humilde, donde nuestra trabajadora social se unió y trabajó con el Ministerio de Vivienda, con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, y le lograron construir una casa humilde, pero una casa que no tenía humedad, que para este paciente era fundamental, porque tenía una patología respiratoria que lo obligaba a estar internado la mayor parte del tiempo. El sexto principio de la calidad es la mejora continua. Y este ciclo de la calidad o ciclo de Deming nos plantea que tenemos que planificar las acciones, ejecutarlas, luego evaluarlas, que aquí le llaman verificar, y luego volver a modificarlas. Y esto para cualquiera de las acciones que vayamos a ejecutar. Por ejemplo, se nos vino la pandemia y teníamos que ver cómo íbamos a utilizar los equipos de protección personal, de dónde los íbamos a conseguir, cómo los íbamos a manejar, cómo los íbamos a gestionar. Todo esto requiere que uno se siente a planificar una cantidad de acciones y luego las vamos a llevar a cabo. Y luego quizás vemos que tenemos que cambiarlas. Y es entonces que entramos en este círculo de mejora continua que nos permite hacer una cantidad de mejoras, mejoras que son propuestas por diferentes integrantes, por diferentes actores, como ahora vamos a ver. Y es entonces que nosotros vimos que nuestros pacientes engripaban ya desde hace varios años, y entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos una campaña de vacunación antigripal nosotros en domicilio? Y vacunamos a todos los pacientes. Capacitamos a enfermería, se hicieron los protocolos, se compraron las heladeras que se necesitan, y es entonces que se escribió todo el proceso de la campaña de vacunación antigripal que llevamos a cabo todos los años. Para ponerles un ejemplo nomás, ¿no? De todas estas cosas. Planificar viendo todos los factores que intervienen y el peso que cada uno de ellos puede llegar a tener. Planificar con el corazón y planificar desde el punto de vista racional, equilibrando las cosas, no tomando decisiones desde la pasión y desde las necesidades que nosotros vemos, como deben ver ustedes también a nuestros pacientes. Y recabar las opiniones de los trabajadores, de los pacientes, de los familiares, haciendo encuestas de satisfacción, haciendo gestión de quejas, que es muy importante, haciendo buzón de sugerencias, teniendo instancias con los trabajadores, con los integrantes del equipo, para que ellos puedan opinar y puedan darnos insumo para hacer estas acciones de mejora, que es como verdaderamente crecen los equipos. Rosalba, que es un médico destacado y sindicalista de nuestro país, decía, no llegaremos nunca porque llegar es detenerse. Y cuando uno entra en el ciclo de la mejora de la calidad, es una mejora continua que no finaliza nunca. Es un ciclo en el que siempre vamos a estar porque siempre va a haber algún detalle para mejorar. El séptimo principio es el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y que en nuestro caso tiene mucho que ver con la medicina basada en la evidencia,
con analizar los hechos, con discutir, con tener espacios para poder intercambiar con los profesionales, con tener espacios para poder intercambiar con otros colegas, basarnos siempre en los principios de la bioética, no tomar decisiones como muchas veces vemos y nos plantean, bueno, el paciente igual se va a morir, no importa si está aprobado este fármaco o no, no importa si esta vía es la más adecuada, es lo mismo, si le hace bien, bien, y si le hace mal se va a morir igual. Estos son discursos que a veces vemos en algunos profesionales, lamentablemente, que tenemos que erradicar, pero bueno, son cambios culturales y llevan mucho. Pero nosotros, desde nuestra unidad, desde nuestro trabajo en cuidados paliativos, tenemos que tomar las decisiones teniendo en cuenta todo esto y valorando la voluntad del paciente, respetando el principio de la autonomía y valorando si el paciente tiene toda la información. Entonces, la toma de decisiones basadas en hechos. El octavo principio y el último principio de la calidad es las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Y quizás ustedes se preguntarán quiénes son los proveedores en cuidados paliativos. Nosotros no somos una fábrica que tenga que comprar insumos para hacer tornillos o para hacer vasos. Nuestros proveedores son los profesionales que nos derivan los pacientes, los proveedores de recursos materiales, farmacia, almacenes, bueno, aquí en Uruguay se le llama, sí, yo no sé cómo se llama en otros lugares, la organización que nos provee de las jeringas, las mariposas, las gasas, las sobretúnicas, los tapabocas, los proveedores de limpieza y una cantidad enorme de proveedores que tenemos para nosotros poder funcionar. Mantener relaciones buenas y mantener también este sistema de gestión de quejas es muy importante porque no podemos romper estas relaciones. A veces nos derivan los pacientes tardíamente y tenemos la obligación de, con mucha humildad y con mucho cariño, decirle a los colegas que los derivaron tarde y mostrarles todo lo que implica que deriven tarde un paciente para ir cambiando. Y a veces serán nuestros proveedores quienes puedan hacer una queja o una sugerencia para que nosotros mejoremos nuestro trabajo. Y tenemos que estar abiertos y tener esta cabeza de mejora continua y no de queja, y no de problema, y no de ver como los problemas como algo negativo, sino como una oportunidad para mejorar. Entonces, de esa forma vamos a tener mejor calidad de asistencia, que en definitiva va a redundar en mejor calidad de vida para los pacientes. Y quiero detenerme en un aspecto muy importante, que yo creo que también debería estar dentro de los principios de la calidad, que es el cuidado del equipo, el cuidado de los trabajadores. Y nosotros tenemos diferentes estrategias. La primera estrategia es que a los domicilios no vamos ni a uno, va siempre un médico o una enfermera, porque permite compartir la toma de decisiones, permite compartir los sentimientos, las angustias, las frustraciones muchas veces. Nos da seguridad, porque cuando estamos en el hospital somos locatarios, pero cuando estamos en el domicilio del paciente a veces vemos situaciones complejas. Tenemos que ir también cuidar al equipo en estos otros aspectos, ir identificados como profesionales de la salud, como ustedes ven aquí, con las camperas, el auto, que sea algo institucional y que también en momentos en los cuales la seguridad pública es todo un problema, también nos podamos sentir nosotros más seguros. Cuidamos al equipo también nosotros cuando mantenemos reuniones todos los días. Esta reunión es antes de la pandemia, obviamente. Y en estas reuniones se discuten los pacientes complicados, tomamos decisiones, está todo el equipo. Y ahora en tiempos de las pandemias, de la pandemia ha cambiado todo. Las reuniones diarias, las reuniones quincenales que tenemos con un psiquiatra, las reuniones que le llamamos multifamiliares, que son reuniones nuestras donde hablamos de los problemas a veces de relacionamiento o tal acción que alguien hizo no me agradó o cómo lo podemos mejorar. Cuidamos al equipo también cuando tratamos desde las jefaturas y desde los liderazgos de que los profesionales tengan mejores condiciones de trabajo y es entonces que nosotros conseguimos cargos de alta dedicación para médicos, extensiones horarias para varios otros integrantes, promovemos la capacitación y muchas veces tratamos de financiarla con dinero que recaudamos de otros lugares.
apoyo a los profesionales en momentos complejos y apoyo a los pasantes. Nosotros tenemos muchos pasantes, profesionales o estudiantes en nuestro servicio que muchas veces no tienen toda la capacitación y que eso los hace más vulnerables y pueden afectarse muchas veces con situaciones emocionalmente complejas. También participando en otras actividades como Proyecto ECO, como actividades docentes que hacemos en forma permanente, también es una forma de cuidar el equipo y de mostrar otros aspectos en los cuales ellos pueden mostrar todo lo que hacen y también eso motiva muchísimo. Y también cuidar al equipo en estos tiempos de pandemia. Nosotros a veces ingresamos a domicilios verdaderamente muy humildes, muy precarios, y tenemos que tener todo el equipo de protección. Y eso también es una forma de cuidar al equipo, asegurar todos los equipos de protección y tener procedimientos e instructivos actualizados. Ahora la situación cambió y el equipo se reúne en diferentes salones del hospital y ahora, como vamos a estar haciendo a partir del lunes próximo, una parte del equipo pasa a trabajar en forma remota, controlando a los pacientes a través de teléfonos, de videollamadas, de videoconferencias. Y bueno, toda esta pandemia nos obligó, y estas, bueno, son algunas fotos de las despedidas de algunas compañeras que hoy pasaban a esta otra etapa de trabajo por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser porque la situación sanitaria en Uruguay se ha complicado un poquito. Todo esto, toda esta infraestructura, toda esta organización que verdaderamente es muy compleja, es para brindar calidad de vida a los pacientes y a los familiares, y lo tenemos medido. Sabemos que hacemos un buen trabajo, sabemos que los pacientes y familiares están satisfechos. Para que los pacientes estén integrados a la vida familiar y aunque estén como este señor con un infusor elastomérico, pueda ir a hacer algunos mandados y sentirse útil hasta los últimos días de su vida. Toda esta infraestructura nos ha permitido asistir a más de 8.500 pacientes, 5.374 de ellos en domicilio. Hemos realizado más de 42.000 visitas domiciliarias. En 2018 hicimos 6.000 visitas, en 2019 estas visitas aumentaron. Y el 81% de los pacientes que atendemos en domicilio pueden fallecer en el domicilio. Y ese 19% restante son pacientes o que tienen graves complicaciones médicas que no podemos mantenerlos en el domicilio o que no tienen continencia familiar, como es la mayoría de los casos. Se hace también el seguimiento de las familias y hay todo un protocolo de cómo hacemos el seguimiento en tiempos normales y en tiempos de pandemia. Y bueno, finalizamos con esta frase con la que nos sentimos reflejadas y probablemente muchos de ustedes también. Mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños harán cosas pequeñas que transformarán al mundo. Les agradezco la atención y bueno, quedo a las órdenes. Muchas gracias, Gabriela, por tu excelente presentación y comentar la experiencia en Uruguay, en Montevideo, de cuidados paliativos. Estamos un poco pasados de tiempo, pero me gustaría preguntarte acerca de cómo incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones. Esto ha pasado mucho en Chile en el último tiempo, especialmente desde la creación de las guías de práctica clínica, donde habitualmente debe haber un integrante perteneciente a la sociedad civil, que habitualmente viene de las agrupaciones de pacientes, pero muchas veces nosotros los sanitarios tomamos decisiones desde las políticas de lo que creemos que es mejor para los pacientes, pero a veces la sociedad civil, la agrupación de pacientes tienen una mirada distinta frente a eso. Entonces, desde este concepto de calidad, ¿cómo integramos a la sociedad civil y agrupaciones de pacientes en la toma de decisiones? Nosotros en Uruguay estamos un poquito atrás que ustedes y estamos como en una fase que comenzamos el año pasado y es informar a la sociedad civil de qué son los cuidados paliativos, de todo lo que implica desmistificar y comenzar a capacitar a referentes para que luego ellos puedan verdaderamente tomar decisiones con herramientas adecuadas, porque muchas veces se toman decisiones en base al sentido común
sin saber siquiera de qué estamos hablando y no teniendo un lenguaje común. Entonces nos parece que es capital ese trabajo que lleva mucho tiempo, de trabajar con los movimientos de usuarios, con las agrupaciones de pacientes, informando qué son los cuidados paliativos. Muchas veces está el concepto de que cuidados paliativos mata a la gente, y a veces hay que hablarlo en forma explícita, ¿no? Hace poco me pasó de llamar a un familiar y que me dijo, yo tengo muchos reparos con cuidados paliativos, y bueno, pusimos explícitamente el tema. Hablar de estas cosas, hablar de la morfina, que supongo que ustedes también tienen ese problema. Aquí en Uruguay, cada vez que indicamos morfina, significa media hora de charla con la familia. O sea, darles insumos para que vayan viendo de qué estamos hablando y poder hablar al mismo nivel, porque si no es muy desigual y la toma de decisiones es muy desigual. Aquí en Uruguay está planteada una ley de eutanasia, en la mayoría de los países se está comenzando a hablar, y también el hecho de que la sociedad civil, de que los movimientos de pacientes estén informados, hace que puedan hablar a otro nivel, sino como que están hablando en un escalón más abajo, y eso no nos sirve, porque para tomar decisiones, como yo comentaba ahí, el paciente tiene que estar informado, la familia también, y todos quienes tomen decisiones tienen que tener el mismo nivel de información. Me parece que ese es un paso fundamental, sumado a, por supuesto, que el respeto que tenemos que tener siempre por las decisiones y las opiniones de los demás, pero la igualdad de la información, que todos tengamos una información básica es fundamental. Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriela. En honor al tiempo, no, me hubiese querido seguir conversando contigo acerca de compartir experiencia. No faltará la otra oportunidad de poder juntarnos y poder seguir hablando acerca de la gran experiencia de Uruguay en el tema de cuidados paliativos. Así que agradecerte que te hayas podido conectar hoy día y acerca de tu experiencia en cuidados paliativos y haberla mostrado en esta segunda jornada de cuidados paliativos del norte de Chile. Así que muchas gracias, Gabriela, que tengas un bonito fin de semana descansado después de esta presentación y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Cómo no, es un gusto estar con ustedes y a las órdenes en lo que podamos colaborar. Muchas gracias, Gabriela.